Recuerde que la palabra de Dios nos va a golpear en cada una de nuestras realidades. A mí me podrá llegar de una forma, a usted le va a poder llegar de otra forma, pero a lo que vamos es que la palabra de Dios nos habla de acuerdo a la necesidad que usted y yo tengamos. Por eso, invitados a escudriñar las sagradas escrituras y a pedirle al Señor que nos regale de su Santo Espíritu, para que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos ayude a entender la palabra. Mire que cuando nosotros tenemos un libro en la mano, cuando usted va a leer una obra literaria, lo primero que hace es ver la sinopsis, ver de qué se trata, ver quién es el autor para poder descubrir o para hacerse una idea de qué es lo que quiere hablar el autor en su obra literaria. Justamente eso hace el Espíritu Santo de Dios, adentrarnos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo lo que hace es darnos el entendimiento para poder razonar las Sagradas Escrituras. Por eso les animo a que usted y yo nos pongamos en actitud de oración y le pidamos a Papá Dios que nos regale de su Espíritu Santo. Juntos empecemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, rico en misericordia, tú que eres fuente de luz, fuente de amor, fuente de sabiduría, de ti proviene, Señor, la vida del ser humano, la vida de las plantas, de ti proviene, Señor, el aire, de ti proviene, Señor, nuestra salvación. Por eso, Señor, en esta tarde te damos gracias, porque nos regalas de la presencia de tu amado Hijo Jesús, y con él nos regalas de tu Espíritu Santo. A ti, Santo Espíritu de Dios, te alabamos por ese acto misericordioso que tienes en regalarnos una experiencia con el Padre y con el resucitado. A ti, Santo Espíritu de Dios, te pedimos que nos acompañes a lo largo de este programa y que seas tú mismo ayudándonos a escudriñar las sagradas escrituras. Regálanos el don del entendimiento, regálanos la sabiduría y permite que podamos entender lo que leemos. Santo Espíritu de Dios, ven en nuestro socorro, ven en socorro de cada uno de los oyentes, ven en socorro de cada uno de sus familiares. A ti, Santo Espíritu de Dios, te entregamos este momento, te ofrendo, Señor, mi vida, mis pensamientos, mi corazón, mis manos, mis entrañas. Me consagro a ti enteramente, Santo Espíritu de Dios, para que lo que se haga y se viva en este programa sea para gloria de Dios. A ti, Mamita María, también te pedimos que intercedas por nosotros, conjuntamente con tu casto esposo José, que sean nuestros intercesores, para que nosotros también podamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, lo podamos poner por obra y podamos ser realmente discípulos de Jesús. A ti, Madre de Bondad, queremos pedirte que nos acompañes. Y de hecho, Señora, gracias por acompañarnos, gracias por interceder por nosotros, porque sabemos que siempre estás atento a nuestras necesidades. Hoy más que nunca, Señora, te pedimos que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo, para que nosotros podamos ser testigos de las gracias y maravillas que Dios tiene preparado para cada uno de los oyentes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el Evangelio de Marcos en el capítulo, versículos 1 y siguientes. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del cerro de los Olivos, Jesús mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a ese pueblo que ven enfrente, y al entrar encontrarán un burro amarrado, que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, contesten: el Señor lo necesita, pero enseguida lo devolverá aquí mismo. Fueron y encontraron el burro amarrado delante de una puerta en el camino y lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿por qué sueltan ese burro?
Ellos les contestaron como les había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchos extendieron sus capas a lo largo del camino y otros ramas cortadas de los árboles. Tanto los que iban delante como los que lo seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro padre David. Hosana en los cielos. Así entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo, y después de revisarlo todo, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como usted ha visto ya este texto, como usted ha revisado este texto, les invito a que regresemos al versículo 1 donde empieza la perícopa. El texto nos dice que Jesús se aproximaba a Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz. Hay una segunda o un segundo pueblo que nos relata el texto de Marcos y nos dice Betfagé. Betfagé significa casa de higos verdes. A continuación tenemos el pueblo de Betania, que pareciera ser que Marcos nos dice que son dos pueblos que están uno frente del otro. Betania significa casa de frutos. Y adelantándome un poquito, quisiera mostrar lo que nos dice las Sagradas Escrituras. En cuanto a la higuera es signo del pueblo judío. Ahora sí, ya teniendo claro que Jerusalén es ciudad de paz, Betfagé significa casa de higos verdes, Betania es casa de frutos y la higuera representa al pueblo judío, ahora sí, empecemos a descubrir lo que la perícopa de Marcos nos quiere describir o lo que nos quiere revelar. En mi traducción dice que Jesús había llegado en Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del Cerro de los Olivos. Y hace el siguiente gesto que nos muestra la profecía de Zacarías, capítulo 14, versículos del 3 al 14. Versículo 3. Entonces saldrá Yahvé a combatir. Peleará con esas naciones como si fuera una batalla campal. Ese día pondrá su pie sobre el Cerro de los Olivos, que queda al oriente de Jerusalén, y el Cerro de los Olivos se partirá en dos de este a oeste, dejando en medio un profundo valle. Una parte del cerro quedará al norte y la otra mitad al sur. Esta imagen que Jesús hace cuando llega al Cerro de los Olivos tiene que ver mucho con la promesa de Zacarías. En esta profecía Dios nos muestra que vendrá el Salvador y que pondrá su pie en el Cerro de los Olivos y dividirá en dos partes. Nos está hablando o nos está mostrando de un nuevo tiempo o el final del tiempo en el que gobernaba el maligno y empieza un nuevo tiempo, el tiempo de Dios. Luego continuamos con la primera o el primer libro de Reyes en el capítulo 1, versículos del 28 al 48. Usted recuerda que Salomón es hijo de David. En este pasaje nos hace un resumen de cómo fue la entrada triunfal de Salomón cuando fue ungido como rey del pueblo israelita. David llama a tres personas. Llama a un sacerdote llamado Sadoc, llama también al profeta Natán y llama a una tercera persona llamada Banaías. Les dice a estas tres personas: muy bien, ahora tomen a un grupo de mis servidores, tomen también a Salomón, háganlo montar en mi propia mula y trasládenlo a Gijón. Allí en Gijón lo ungirán como rey de Israel, luego lo subirán nuevamente a la ciudad montado en su burra. Y en el texto del versículo 38
nos muestra lo siguiente. Bajaron pues los tres con Salomón a Gijón, acompañados de los quereteos y de los peleteos. Son dos grupos de personas. El versículo 39. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que está en la tienda de Yahvé y ungió con él a Salomón. Salomón, por lo tanto, ha sido declarado rey, ha sido ungido como rey de Israel. Versículo 40. Cuando se oyó el toque de la trompeta, todo el pueblo empezó a avivar al rey Salomón. Después Salomón se puso a la cabeza de un desfile y subieron todos tocando flautas y lanzando aclamaciones de alegría. Era tal el estruendo que hacía estremecer la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pasaje de Reyes vemos cómo nos va adentrando a esa profecía mesiánica que el pueblo israelita esperaba para el ungido de Dios. Jesús, ahora que tiene un pie o que tiene los pies firmes sobre el cerro de los olivos o sobre el monte de los olivos, hace su entrada triunfal con alegría, con alabanzas, con cantos. La gente le recibe con palmas, pone sus mantos en el camino, representando que está limpiando toda piedra del camino. Y así es como Jesús cumple esta profecía de las Sagradas Escrituras. También eso nos lleva a recordar lo que Jesús dice: todo está cumplido. Se cumple el proyecto de salvación en la cruz y también se cumple todas las profecías. Con razón Jesús dijo: ni una sola coma se cambiará de las Sagradas Escrituras. Cumple absolutamente todo Jesús. Luego de esto, volvamos a ver cómo fue la entrada de Jesús, y lo vemos nuevamente desde la profecía de Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Ya tenemos entonces la idea cómo Jesús va cumpliendo estas profecías mesiánicas, entra de manera triunfal, pero entra de una manera humilde. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Salta, llena de gozo, oh hija de Sión. Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro. Mire que Jesús está nuevamente retomando las profecías de Zacarías, y con esto nos va mostrando algo muy hermoso en Jesús. El burro es signo de humildad, y sobre el burro montaban hombres sin armas, hombres que no tenían violencia, hombres libres de violencia, podríamos decir. En cambio, el caballo es sinónimo de orgullo. El caballo es sinónimo de un hombre que va armado a la batalla. Por eso Jesús parte desde el monte de los olivos de una manera humilde, como un rey a semejanza de Salomón, humilde como David, obediente como David. Recordemos que Jesús es el hijo de David, es decir, descendiente de la casa de David. Continuemos nuevamente, volvamos al texto de Marcos, y ahora descubrimos una alabanza, una aclamación que hace el pueblo que lo acompaña. El versículo 8 nos dice: muchos extendieron sus capas a lo largo del camino y otras ramas cortadas de los árboles. Mire, decíamos en el programa anterior que la capa de un judío representa el todo de su vida. El versículo 9. Tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta palabra
esta palabra Hosana, yo estoy seguro que a usted ya le va llegando al corazón y le va recordando que lo cantamos en el momento del Santo, Santo, Santo. Recuerda que nosotros decimos Santísimo, es porque queremos decir que Jesús es Santo, Santo, Santo. Cuando decimos que Papá Dios es Santísimo, igual estamos diciendo Santo, 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 el 3 veces Santo. Porque resulta que en la época o en el lenguaje hebreo no existían los superlativos. En nuestro idioma castellano sí, nosotros decimos qué hermosísimo, qué lindísimo. Pero para un hebreo poder decir qué hermosísimo, tenía que decir 3 veces. Decía hermoso, hermoso, hermoso. En cambio, en nuestro lenguaje existen los superlativos y por eso decimos que Dios es el 3 veces santo, que a la vez sería el Santísimo, el Santo, Santo, Santo. Este canto, este canto nosotros lo expresamos en la Eucaristía. Mire, volvamos, o les invito a ver el Salmo 118, específicamente lo veremos desde el versículo 25 hasta el 27. Les recomiendo que lean este salmo, que lo mediten y que hagan oración con este salmo, porque este salmo nos abre el entendimiento para poder comprender lo que usted y yo cantamos en el Santo, Santo, Santo. La palabra santo significa sálvanos. Es una expresión que significa sálvanos. Versículo 25 del Salmo 118. Danos, Señor, danos la salvación. Danos, Señor, danos prosperidad. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa de Dios. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en la mano hasta llegar muy cerca del altar. Hermoso el texto, ¿cierto? Fíjese que Jesús nuevamente acá está entrando de una manera triunfante hasta Jerusalén y lo hace con este salmo que rezaban los judíos. Un salmo donde nos invita a que usted y yo también le aclamemos al Señor y le digamos, sálvanos, hosana. Hoy para nosotros la palabra hosana se ha ido como que tergiversando el sentido original que tiene la palabra y lo vemos como una alabanza, pero en realidad es un grito de súplica, es un grito de aclamación donde invocamos el auxilio de Dios. Eso debería llevarnos a nosotros en la Santa Eucaristía a que lo cantemos con alegría, pero que también lo cantemos con un signo de esperanza, esperanza de que Dios viene a salvarnos, esperanza de que Dios viene a rescatarnos, viene a purificarnos. Y en ese sálvanos, Señor, está el alimento que es el cuerpo y la sangre de Cristo. El texto también nos dice que al paso de Jesús, la gente hacía una procesión. Y el salmista en el versículo 27 dice, formen la procesión con ramos en la mano hasta llegar cerca al altar. No sé si usted se ha puesto a pensar, los ramos únicamente lo utilizamos ya en la procesión del Domingo de Ramos dentro de nuestras festividades litúrgicas, pero y a lo largo del año litúrgico, los domingos y en cada Eucaristía diaria, ¿usted qué ramos presenta a Jesús? ¿Qué palmas le presenta a Jesús? ¿De qué manto se está despojando para poner al paso de Jesús? Sería muy interesante en que usted y yo nos escudriñemos aquello que tenemos para ofrecerle al Señor. Puede ser una necesidad, puede ser una oración, pero sobre todo ofrezcámosle al Señor como una palma, como un ramo, como un manto, ofrezcámosle al Señor nuestro pecado, nuestra vida,
Por eso en cada Eucaristía el sacerdote mismo dice, junto al pan ofrezcamos nuestra vida. Y San Pablo en una de sus cartas nos va a decir, ofrézcanse ustedes mismos como ofrenda viva y santa. Que esa sea nuestra palma, que esa sea nuestro ramo y que esa sea nuestro manto, nuestro pecado, nuestra vida, para que sea el Señor mismo purificándonos y haciéndonos santos como Él es santo. Ahí sí, creo que tendría sentido el canto de la Hosana, donde le invocamos al Señor que venga a salvarnos. Continuamos con el texto de Marcos en el capítulo 11, versículos del 12 y siguientes. Al otro día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera cubierta de hojas, fue a ver si encontraba algo. Se acercó, pero no encontró sino hojas, ya que todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús se dirigió a la higuera, que nadie coma nunca jamás fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Este texto nos habla ya del pueblo judío y nos reclama los frutos. Decíamos que la higuera tiene que ver mucho con el pueblo judío. La higuera o hablar de higos tiene que ver con el pueblo judío. El texto de Jeremías en el capítulo 24, versículos del 1 al 9, exactamente hasta el 10, este capítulo 24 de Jeremías es cortito. Este capítulo nos habla cómo Jesús compara al pueblo israelita con una planta de higos. Capítulo 24, versículo 1 del texto de Jeremías. Yahvé me mostró 2 canastos con higos que estaban delante de su templo. Esto pasó después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Joconías, hijo de Joaquín, y rey de Judá, y a los príncipes de Judá junto con los herreros y los cerrajeros, y los llevó a Babilonia lejos de Jerusalén. Un canasto tenía higos muy buenos, como son los primeros que maduran. El otro tenía higos muy malos, tan malos que no se podía comer. Y me preguntó Yahvé, ¿qué ves, Jeremías? Le contesté, higos, los buenos son muy buenos, los malos son tan malos que no se pueden comer. Entonces me habló Yahvé diciéndome, esto es lo que piensa Yahvé, Dios de Israel. Así como se mira con gusto a los higos buenos, así me voy a interesar por el bien de los desterrados de Judá, que eché de este lugar al país de los caldeos. Versículo 8. Pero así como se trata a los higos malos, tan malos que no se pueden comer, así, dice Yahvé, trataré a Sedecías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de los habitantes de Jerusalén. Mire entonces cómo este texto nos muestra que el pueblo israelita, o simbólicamente, es la higuera. Y por eso es que Jesús utiliza esta imagen muy especial. Yo podría atreverme a decir que como Marcos no nos enseña la oración del Padre Nuestro, Marcos me da la impresión de que utiliza esta imagen de la higuera para enseñarnos a orar, porque a partir del versículo 24 completa la enseñanza Jesús a sus apóstoles. Acá en el versículo 12 nos empieza dando el ejemplo de que una higuera no da frutos. Si hablamos de que Israel es la higuera, podríamos decir que nosotros, la iglesia del pueblo de Dios, es la higuera de hoy en día. Y a nosotros también el Señor se nos acerca en el camino, porque recuerde que el texto de Marcos nos dice que Jesús
ha salido de Betania y a lo lejos divisó una higuera. Eso quiere decir que Jesús estaba en el camino. En el camino divisa una higuera. En el diario vivir, Jesús contempla a su iglesia, que sería sinónimo de la higuera. Y a cada uno de nosotros nos está pidiendo frutos. Recuerde, querido hermano, que la iglesia significa eclesía. Y eclesía quiere decir convocados a la salvación. Entonces, ¿quién está llamado a la salvación? Todo ser humano. Todo ser humano. Este texto de Marcos entonces nos muestra que Jesús pide o busca frutos que comer en la higuera. Pero a mí me llama la atención mucho porque Marcos dice que no era tiempo de higos, no era tiempo de cosecha. Y sin embargo Jesús se acerca. Nosotros también esperamos la segunda venida de Jesús. Pero en cada día debemos dar frutos. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted en el texto de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y siguientes? Usted va a encontrar los frutos que vienen del Espíritu Santo. Así como hay frutos que vienen de la carne, acá en el versículo 22 de Gálatas 5 encontramos los frutos que vienen del Espíritu. Estos frutos son caridad, alegría y paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. El texto continúa y dice, ahí no hay condenación ni ley. Mire entonces cómo Jesús empieza a reclamarnos frutos a lo largo de nuestra vida. El texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 8, también nos va a hablar de lo siguiente. Mi Padre encuentra su gloria en esto, que ustedes produzcan mucho fruto, que ustedes produzcan mucho fruto. No se trata de únicamente de dar fruto a lo externo. Puede ser que con el favor de Dios usted sea un excelente evangelizador. Bendito sea nuestro Dios. Puede ser que usted haya sido ese canal de bendición para la conversión de una persona. Bendito sea Dios. Pero también estamos obligados a dar fruto desde la parte personal. Estos frutos quiere decir que si usted antes no tenía una disciplina de oración, ahora pueda tener una disciplina de oración. Que si usted antes vivía la Santa Eucaristía de manera distraída, ahora lo pueda vivir desde una manera respetuosa, desde una manera en que podamos vivirla con los 5 sentidos. Si usted antes frecuentaba el sacramento de la confesión de vez en cuando, el fruto sería que lo haga más seguidamente. Si usted antes no llevó su matrimonio al sacramento, ahora lo haya llevado al sacramento. Que su relación conyugal lo haya llevado al sacramento del matrimonio. Eso es un fruto. Vamos un poquito más a nuestra realidad diaria. Que si usted antes gritaba un poquito más en casa, el fruto sería que ahora haya dejado de gritar. Que si antes perdíamos o antes éramos impacientes, ahora podamos ser pacientes. De esos frutos viene a buscar Jesús diariamente. ¿En dónde? En el trayecto de nuestra vida diaria. ¿A quiénes? A usted y a mí, que somos su iglesia. Por eso les invito a que usted y yo hagamos
un breve examen de conciencia y nos preguntemos, ¿qué frutos estoy dando yo? ¿Qué frutos está dando usted? Porque a veces somos buenos para fijarnos en los frutos que pueden dar las demás personas, pero nos cuesta ver los frutos que nosotros podemos dar o los frutos que ya estamos dando. Pidámosle entonces al Señor que nos regale de su Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos regale el amor, la paz, la sinceridad, la humildad, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a orar, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a dominar nuestro carácter, ¿no? A combatir nuestro mal genio, pero sobre todo a ser pacientes. Que sea el Espíritu Santo de Dios llenándonos a cada instante de su gracia, para que así podamos convivir diariamente con nuestro Dios en medio de nuestros ajetreos diarios, en medio de nuestra realidad diaria que tenemos. Que usted y yo podamos ser verdaderos agrarios del Espíritu Santo y del Dios Trino en el trabajo, en la casa, en el medio de transporte, en medio de unas vacaciones. Por eso, Papá del Cielo, te pedimos que nos regales de tu Santo Espíritu y que por medio de él nos regales los dones que tú mismo necesitas para tu iglesia, pero que esos dones vayan a ser esa fuente de transformación, que vayan a ser esa fuente de nuestra conversión. Para ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.